Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy hablaremos de la venta de Bitcoin que ha hecho Strategy la semana pasada, que la anunció ayer. Cómo la ley Clarity está llegando a el final de las probabilidades de que se apruebe antes del receso de agosto, porque esta semana ya no es la última semana en la que se podría aprobar y no parece que haya ningún avance, o sea que las probabilidades de que se apruebe antes del receso de agosto son casi cero, y ya veremos luego si se aprueban después del receso, porque se va acercando el periodo de las elecciones. eh, y bueno, pues seguramente pues tendrán más difícil que se llegue a un acuerdo con esto. Así que eso, por ese lado puede ser un punto negativo para el comportamiento del mercado, porque parece que la ley Clarity cada vez tiene menos probabilidades de que se apruebe. Y sigue habiendo billeteras Coolcard que se están vaciando, sigue habiendo oleadas de vaciado de estas billeteras. La gente que las tiene, pues hay algunos que ni se han enterado de lo que está pasando y no están sacando sus Bitcoin de allí, y pues el que está hackeando sigue hackeándolas porque tiene, digamos, el patrón de la generación de esas llaves privadas. Entonces es solo ir sacando llaves privadas con ese patrón, ir viendo si tienen algo y si tienen, sacarlo de ahí. Es lo que están haciendo, ¿no? Así que bueno, pues eso es lo que vamos a comentar. Vamos a empezar primero comentando esto, lo de la Cool Cat, que nos dice que lleva el hackeo, más o menos se estiman que entre 70 y 89 millones de dólares y entre 1000 y 1300 Bitcoin hackeados en miles de direcciones. Y nos dice eso, que hay reportes de más olas de drenajes. Muchos afectados están moviendo fondos a custodias reguladas o exchange. O sea que hay algunos que sí que están salvando sus fondos porque están yendo a ver sus billeteras, y los que aún no han sido drenados, pues están sacando los Bitcoin de allí. Y se discute el impacto en la narrativa de autocustodia. Nosotros ya lo comentamos ayer, hablamos de esto. Ya dijimos que aquí, pues, lo que decimos que no es para todos, lo hemos dicho desde siempre, no es una cosa que sea nueva. Y que parece ser que las ballenas están comprando parte de estos movimientos. O sea, hay gente que se está saliendo porque ha acabado pues harta de lo que pasa con Bitcoin en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que está pasando y nosotros pues lo comentamos. Luego tenemos la noticia de que Strategy ha vendido 1638 Bitcoin para financiar futuros dividendos de los STRC y para recomprar STRC y quitarse también deuda, ¿vale? Em, no solo vendió Bitcoin, también vendió acciones, porque en total recaudó 254 millones de dólares. 104 o 105 fueron con la venta de bitcoins, el resto con la venta de acciones MicroStrategy, y con eso pues compró 81 millones de deuda propia de STRC por debajo del precio que se emitió esa deuda, es decir, ganando algo, recortando también parte de los intereses que tiene que pagar, porque cada vez que recompras STRC, pues tienes que pagar menos luego de intereses, y acumulando dinero también en el fondo de dinero que tienen para pagar intereses a lo largo de los próximos años, ¿no? Ya acumula dinero suficiente como para pagar durante 2,3 años, o sea, casi 2 años y medio ya. Seguramente para la semana que viene, con lo que recaude, estará muy cerquita de asegurarse 2 años y medio para pagar intereses. Aquí tenemos el dato, 2,3 años de intereses, es decir, aumentó casi 2 meses más de, de colchón, digamos, para pagar intereses de esa deuda que generan las STRC. Y recompró STRCs por valor de 81,2 millones, reduciendo, como digo, el tipo de interés que paga por la cantidad de dinero que paga por esas STRC, porque al recomprar tú la deuda, pues ya no es deuda, ya es un activo que te quitas o sea, un pasivo que te quitas de en medio. Luego, la ley Clarity nos lo dice aquí, y nos dice que el fracaso de la ley Clarity podría provocar una caída en el valor de las criptomonedas, según Bernstein. Yo creo que está bastante descontado. No creo que haya mucha gente que piense que esto se va a aprobar, porque ya las probabilidades estaban bajas desde hace tiempo. O sea que no creo que afecte demasiado al mercado, como dicen aquí. Pero la realidad es esa, la realidad es que no parece que se vaya a aprobar.
los activos que peor lo pueden tomar son las altcoins, porque al final esta ley Clarity afecta más a las altcoins que a Bitcoin, en teoría. En teoría, a Bitcoin no le afecta gran cosa. Bitcoin ya tiene una definición de la SEC de lo que es. Se le ve como una mercancía a Bitcoin y lo que no está definido todavía, y por eso es por lo que se está empezando, o sea, por eso es por lo que se empezó a intentar sacar una ley concreta para criptomonedas, son las altcoins, que no entran en una definición concreta dentro de lo que había como leyes financieras anteriores. Sin embargo, Bitcoin está claro lo que es, así que la ley Clarity al que más perjudica que no se apruebe es a las altcoins, que volverían a estar en un limbo y seguirían estando en una situación regulatoria que tendrían que atenerse a normas que no están hechas para criptomonedas, en las que no encaja las altcoins en ningún punto en concreto. Por eso, por eso hay una discusión de qué es una altcoin, porque no, en la ley no encaja en ningún punto. ¿Vale? Bitcoin sí encaja, está claro que es una mercancía, lo dijo la SEC ya desde muy al principio. Y la ley Clarity yo creo que lo que perjudica, como digo, es a las altcoins si no se aprueba. Pero bueno, esas son las cosas que teníamos en el día de hoy. Tenemos también a los mercados subiendo mucho con el SP500 rompiendo la figura de consolidación que lleva desde mayo. Eso es muy importante. Las velas de los últimos días han sido brutales. Y seguimos subiendo en el día de hoy. Futuro 0,24% el del SP500. Un 0,74% el DAX alemán que está en máximos históricos, también rompiendo al alza con claridad. Y todo apunta a que esto es un escape al alza de los mercados. Por lo tanto, Bitcoin, pues se debería estar aprovechando de esto, pero como está metido en el lío de la Skull Card, pues simplemente ayer se limitó a recuperar lo que iba perdiendo, hoy sube un poco, pero fijaros, estamos lejísimos ahora mismo del último máximo relativo, cuando el día 21 de julio las bolsas estaban, 21 de julio, ¿a dónde está? 21, aquí. Las bolsas estaban en 7.512, el SP500, y está en 7.616. Es decir, la bolsa ha subido desde ese día 21 y Bitcoin ha bajado. Bitcoin ha bajado. ¿Cuánto ha bajado exactamente? Vamos a ver. O sea, volvemos a comportar normal. Estamos un menos 5% casi. Y la bolsa desde ese día, desde el mismo día que Bitcoin ha bajado un 5%, la bolsa ha subido. ¿Dónde está el 21? Aquí, 21. La bolsa ha subido un 1,52%. O sea, mientras la bolsa sube un 1,52%, Bitcoin baja un 5%. Y eso es por todo este lío que tenemos de la Skull Card y porque no se aprueba la ley Clarity, porque no va la adopción adelante. Nos hemos frenado, vende Bitcoins MicroStrategy, o sea, ahora mismo no hay un interés por las criptomonedas, no hay un interés por Bitcoin. Y nos está pesando, nos está retrasando un montón y en lugar de recuperar toda esa desventaja que tenemos desde que hemos caído de 126.000 hasta los mínimos que hemos hecho el día 1 de julio, no la hemos recuperado y encima este último tramo, desde el día 21, hemos vuelto a perder terreno con la bolsa. Tendríamos que estar ya rompiendo ahí al alza. La bolsa está rompiendo esa zona. Bitcoin tenía que estar rompiendo ya los 66.700. Si hubiese hecho lo que está haciendo el SP500. Y estamos ahí atrasados. Y no terminamos ni siquiera de recuperar la vela del viernes, que es la que se produce con todo esto de Cool Card. O sea que ya estábamos más abajo, incluso sin eso. Sin ese hackeo de esas billeteras frías, ya estábamos más abajo el viernes. Seguíamos estando comportándonos en negativo con respecto a los índices. Con eso todavía, pues más. ¿Vale? Así que, bueno, pues vamos a ver si somos capaces de terminar esa figura de vuelta, que es
clarísima en el gráfico. Y a ver si cuando la terminemos, pues somos capaces de tener, aunque sea 2 o 3 días, en los que pegamos un zarpazo importante y volvemos a ponernos donde nos tendríamos que estar, donde tendríamos que estar ahora mismo, donde nos correspondería, que sería por encima de los 66.600 y no un 1,5%. O sea, con un 1,5% de subida del SP500 sobre lo que estaba cotizando ese día 21 de julio, Bitcoin tendría que estar por lo menos un 5% por encima de esa zona de 66.300. ¿Vale? Siempre ha sido así. Hasta los últimos meses que estamos teniendo un comportamiento nefasto con respecto al resto de mercados, pues porque somos lo último que un inversor elegiría ahora mismo para invertir. Es lo que está pasando. ¿Vale? Así que bueno, pues tenemos esa subida rácana del 0,19% cuando todo lo demás pues está con buenas subidas desde ayer y no terminamos de arrancar lo suficientemente fuerte. Diferentes gráficos. Pues todavía en el mensual no hay nada definido. De momento la vela mensual va positiva. Aquí no hay nada negativo tampoco en este momento, pero no está lo positivo que debería estar teniendo en cuenta la bolsa. La vela semanal lo mismo, tampoco es una vela mala. De momento va bien, pero claro, estamos diciendo que es una vela más o menos neutral cuando debería ser muy positiva con todo lo que está subiendo la bolsa, ¿no? Y sin embargo, aquí pues nos limitamos a, bueno, vale, no cae más. Bueno, no cae más. Bueno, pues nos tenemos que conformar con eso cuando en realidad tendríamos que estar subiendo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. De momento no envolvemos la vela del viernes, que es el primer paso que tenemos que hacer, y el siguiente paso es romper los cuerpos de las velas del día 31 y 30, que son la del viernes y la del jueves pasado, superar los 64.800 y una vez que supere eso sí que podríamos volver a atacar la línea clavicular de esta figura de hombro, cabeza, hombro invertido, que todavía la tenemos posibilidad de completar, pero que cuanto más tiempo pase, más posibilidades de que esto no termine por completarse y termine haciendo otra figura, ¿no? Yo diría que si no superamos esa línea antes del 12 de agosto, ya la cosa va mal, porque ya nos estaríamos alargando tanto que esto ya no sé si sería un hombro o qué sería, ¿no? Deberíamos romper antes. Y en cuanto al gráfico horario, pues no tiene mala pinta. El intento de ayer de escapar al alza fracasó un poco aquí, en este punto, porque tras romper los 63.600 estaba haciendo como una especie de banderita y la banderita fracasó y se volvió a meter por debajo. Luego los volvió a recuperar a la noche, pero luego ha vuelto a caer otra vez y se está intentando apoyar en los 61.600 de nuevo, a ver si aguanta ese soporte esta vez sí y nos da el impulso necesario para avanzar hacia la siguiente resistencia, que en este gráfico horario sería esta zona de 64.700. Y después de esos 64.700 estaría los 65.050 aproximadamente, esta zona de aquí. ¿Vale? Esos serían los niveles. Por abajo tenemos este soporte en el que estamos ahora. Más abajo de esto tendríamos 63.162. Espero que no tengamos que mirar tan abajo, porque estando todo tan positivo sería penoso que fuésemos a niveles todavía inferiores. O sea, sería penoso. No tendría mucho sentido. Bien, dicho esto, repasamos un poco las altcoins. Se me ha olvidado hoy sacar el gráfico de Backpack. Lo tenemos en precios atractivos ya. Estaba creo que ayer 0,36, no sé cómo estará hoy. Yo lo estoy esperando todavía a esa línea de tendencia, como dije, que hay un poco más abajo, que puede ser la zona 0,32. Así que, bueno, el que quiera puede empezar a picar algo, pero tranquilos, no os precipitéis, el mercado no está boyante en general, entonces habrá oportunidad de irlo comprando poco a poco en niveles inferiores seguramente, así que cuidado, acumular poco a poco. Cantidades pequeñas, evidentemente, no es una inversión como Bitcoin, pero lo tenemos ahí bastante bien. Ya a ver si mañana me acuerdo y saco el gráfico. AAVE de momento rebota un poquito estos 2 últimos días, tímidamente, bueno, 3 días ya rebotando. Cardano vuelve a llegar a la misma resistencia que se frenó en el movimiento anterior. Buena recuperación en el corto plazo. Está muy castigada en los últimos años, como veis. Es una red que ha perdido
total protagonismo y bueno, cualquier subida importante que pueda llegar a tener sería una oportunidad buenísima de salir de ahí, los que no hayan salido ya, ¿no? Eh, BGB en los mínimos, no ha habido buenas noticias para BGB porque parece que van a salir de Japón, así que bueno, un mercado que pierden, quizás no era un mercado en el que estuviesen con demasiado volumen posicionado, pero no es malo, o sea, es malo, quiero decir, no es bueno. No es bueno perder mercados. Vamos a ver si por lo menos en Europa son capaces de conseguir la licencia MiCA y continuar con el negocio, pero la vela de ayer ya refleja esa salida seguramente de Japón, hoy está recuperando un poco. BNB ha roto al alza esa línea de tendencia bajista, está intentando consolidar esa ruptura y a ver si ataca la siguiente resistencia, que son los 0,00975 aproximadamente, que es esa zona que estaba marcando ahí con el ratón. Ethereum baja un poquito en el día de hoy, ha estado cayendo un poco, como digo, al final el que no se apruebe la Clarity Act, que ya parece casi seguro que no se va a aprobar antes del receso de agosto, y luego ya veremos, porque ahora se enfrían las cosas, se paran las conversaciones, la gente se va de vacaciones, y luego hay que retomar otra vez desde un punto en el que no hay acuerdo y cada vez va pasando el tiempo, se van acercando las elecciones de medio término y cuando ocurran esas elecciones de medio término, las probabilidades de que se apruebe esta ley, si ya son bajas ahora, serían casi nulas después, ¿vale? Así que todo lo que se prometía en regulación de el fondo soberano de Bitcoin, etcétera, la acumulación de Bitcoin por parte del gobierno de Estados Unidos, pues se queda en nada, ¿vale? O sea, todo eso que se habló en papel mojado se queda, ¿no? Lo cual, pues, es malo, evidentemente, porque mucha gente sí que se había hecho ilusión. Yo no me había hecho ninguna ilusión porque ya me imaginaba que iba a ser muy complicado, que eran palabras muy difíciles de llevar a la práctica. No me creo nada de ningún político cuando habla y esas cosas eran todavía más difíciles de creerse porque eran demasiado extraordinarias, ¿no? Solana bajando, pero ha encontrado, yo creo, suelo en esa zona. En cuanto el mercado esté un poquito mejor, seguramente rebotará. Tron repitiendo, sigue estando bien porque no pierde mínimos anteriores, pero ha roto la línea de tendencia, con lo cual la pendiente de subida va a ser menor en el futuro. XRP ha caído estos últimos días después de un pequeño rebote. Ha rebotado incluso menos que Cardano, fijaros. Y son blockchains que las dos están bastante muertas ya. Y en este caso XRP parece todavía más muerta que Cardano. No, no da ni para especular porque al final tiene más capitalización, más difícil moverla incluso, o sea que peor. Y Zcash 0,61% arriba, sigue manteniendo mínimos crecientes de momento, pero en cuanto empiece a perder uno de los mínimos anteriores, se acabará este movimiento de distribución que posiblemente haya en esa zona, ¿no? Y dejamos ahí el mercado con Bitcoin en 63.594. Como digo, comportamiento bueno, pero teniendo en cuenta cómo está la bolsa, pues no es muy significativo. Este comportamiento estaría bien si la bolsa estuviese sin movimiento o cayendo. Esto que hemos hecho los últimos 3 días estaría bien. Eso, en un escenario que la bolsa no estuviese haciendo nada sería muy positivo, pero teniendo en cuenta el gran salto que ha pegado la bolsa en los últimos días, este comportamiento es deficiente, deficiente y bueno, no hay mucho más que decir. Al menos, por lo menos, estamos salvando los muebles de que no nos estamos desplomando a niveles inferiores con todo esto que ha pasado de Coolcard. No parece que haya mucha presión vendedora, pero presión compradora tampoco hay y tenemos al principal comprador, que es MicroStrategy, vendiendo. Con lo cual, pues bueno, pues se dice todo, ¿no? No sé cuándo le vamos a ser capaz de dar la vuelta a esta situación. Si le damos la vuelta solo por aspectos técnicos, es decir, solo porque hace un hombro cabeza hombro invertido, pues será una subida que dure lo que dure, volverá luego a revertirse, porque, o sea, no hay más. O sea, si hay un movimiento especulativo al alza, como lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Cardano,
pues no tiene visos de que vaya a durar en el largo plazo. Si se produce un movimiento especulativo en Bitcoin porque hay un hombro cabeza hombro invertido y se termina de formar y subimos hasta 75.000, lo más probable es que después volvamos a caer otra vez. Porque no hay algo detrás contundente que vaya a hacer que nos mantengamos en esos precios, salvo ese movimiento especulativo puntual por algo técnico, pero que luego pues volveremos otra vez a estar otros 2 meses seguramente de corrección, de consolidación, y ese es el camino que nos espera. Y como las cosas van a tardar el doble que en otras ocasiones, el mercado va a tardar el doble seguramente en subir lo mismo que subía antes en la mitad de tiempo, pues vamos a tener periodos muy malos y muy aburridos en Bitcoin en los próximos años, ¿vale? Así que tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que estar preparados para eso y adaptar nuestra estrategia a eso. Y ya iremos contando lo que vamos haciendo, evidentemente. Ahora no vamos a hacer nada todavía. Hasta que nos rebote no hacemos nada, pero en cuanto rebote, evidentemente tomaremos decisiones que las iremos comentando en el canal para que, bueno, la gente vea, como siempre, de forma transparente, lo que estamos haciendo. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.